Hola, Hola, bienvenidos a la cocina de Pa. Tita. Y en esta ocasión vamos a continuar dándoles gusto a los amantes de los postres. Ricos, a mí me encantan. Y creo que va a ser la primera vez que hacemos un postre juntos, ¿verdad? Así es. Sí. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Híjole, va a ser un cheesecake brownie. Un cheesecake de brownie. Y le vamos a agregar nuez. Vamos a pasar a los ingredientes. Tita, cuéntanos, para este delicioso postre, ¿qué vamos a necesitar? Aquí viene. Es media taza de mantequilla derretida. Esta de aquí. Aquí. Ajá. Es una pizca de sal. Una pizca de sal. Un cuarto de azúcar glass. Un cuarto de taza de azúcar glass. Exacto. Es una taza de harina. Harina de trigo, ¿no? No de maíz. Sí, de trigo. De trigo. Ajá. De cocoa, pues al gusto, aunque la receta original dice Un cuarto de taza. un cuarto de taza. Pero la verdad es que el chocolate y las nueces, si te gusta muy chocolatoso, pues le pones más chocolate. Y si te gusta con mucha nuez, pues le pones mucha nuez. Así es, como Ajá. somos nosotros en golosillos. Luego vienen 2 huevos enteros y una clara de huevo. Ok. Es una cucharadita Un cuarto de cucharadita de polvo para hornear. para hornear, para que esponje el pan. Ajá. De vainilla, esencia de vainilla. Pues igual también ahí es un chorrito, Chorrito. al gusto del cliente. Ajá. Una barra de queso crema Ajá. y El azúcar normal, azúcar normal. una taza, ¿no? Exacto, sí. ¿Y listo? Sí, listo. Con eso ya nos vamos a la preparación. Nos vamos volados. Entonces, Tita, yo te voy echando y tú le vas meneando. Ok, yo le ¿Vale? revuelvo. Cuando no pueda, pues entonces me echas la mano. No. Sacas energías. Ahí te va. Primero la mantequilla. Ok, esta no hay que revolverla. Esta hasta quedamos que es media taza de mantequilla. La verdad es que aquí nosotros, acuérdense que usamos tazototas, entonces todo mantenga la misma proporción con la taza. Luego una taza de azúcar. Eso sí lo vamos a revolver. Sale, Tita, empiézale. Ahí va. 1, Dios mío, me traes a carrereada, a ver, mi amor. 2. Ok. Un chorrito de vainilla. Dice que una cucharadita, pero a mí me gusta la vainilla. Un chorrito. Bravo. Sigue el chocolate. Bueno, acuérdense que no es chocolate, es cacao. No sé si ustedes han visto cómo queda una harina cuando están preparando brownies, pero miren, esto está así ya como dando la forma del brownie. Sale la harina, Y va a ser una cucharadita de polvo de hornear. un cuarto de Un cucharadita. cuarto. Échale. Ahí está. Y la pizquita de sal. Ahora sí, con uno más chiquito porque Pero más fuerte. se dobla menos. Entonces con este ya podemos seguirle. Faltó la sal, ¿verdad? Una pizca de sal. ¿De aquí ya es todo, Tita? Sí. Ay, faltan las nueces, hijo. Pues échaselas de una vez. ¡Se quedó aquí encerrado! Entonces, Tita, ya nos quedó aquí una masa que la verdad es que sí necesitas ir al gimnasio antes de empezar a batir. Entonces, Hay que echarla ahora acá ya tenemos este refractario. No sé si alcancen a ver en la cámara, a ver, lo voy a acercar. Este refractario ya tiene mantequilla y harina espolvoreada, ¿no, Tita? Así es. Y es, bueno, esto negrito que le ven aquí es un poco de cocoa que le cayó, que pues, tampoco le va a hacer daño. Entonces, Tita, ahora... Entonces, Tita, una vez que vaciamos toda esta masa aquí, hay que aplanarla, Hay que ¿no? aplanarla. Entonces, ya, ¿no, Tita? ¿Cómo ves? Perfecto. Hay que poner la siguiente. Pero esta entonces ya quedó, si se fijan, una capa uniforme. Los voy a acercar un poquito porque a lo mejor desde ahí no se ve la profundidad. Ahí está, para que puedan ver la profundidad. El chiste acuérdense que el brownie no es un pedazote así, o sea, Así es, los brownies delgadito. son delgaditos. Entonces aquí ya quedó, ahí para que se den una idea, como la pura base del brownie. Entonces ahora ya nos vamos a empezar con la otra notita para la Sí. parte del cheesecake. Sale, Dita, ahora para el cheesecake, ¿qué? La segunda parte es una barra de queso doble crema. Ajá, échale todo, así ráscale bien las orillas. Y ese que aquí lo podemos meter la miserable, ¿eh? Pero ahí va, agrega azúcar glass, un cuarto de taza. Un cuarto de taza de azúcar glass, échale. Es más de un cuarto escuincle, pero bueno. Échale algo que me dé líquido. Aquí te va la clara. ¿Ya vieron que ya cambiamos el globo? Es que se nos estaba quedando ahí aprisionado todo, gatita.
Esto ya no hay que echarle nada más, tita. Un chorrito de vainilla. Un chorrito así como media botella, ¿no? No empieces, A ver, es un sí. chorrito. Chorrito. Y de regreso a nuestro globito porque ya quedó así. Listo, tita, ya no tenemos grumos, mira. Libre de grumos. Quedó perfecta. Ahora Entonces ahora, tita, esta sí ya te toca a ti. Vas. veamos. Hay que esparcirlo todo muy bien encima de la masita del brownie. He de decirles que, a lo mejor mal, pero yo ya probé el coso blanco y quedó bien rico. Sale, ya que está bien embadurnado por todos lados, ya me puse mis guantecitos. El horno lo precalentamos a 180 grados, ¿por cuánto tiempo, Tita? 10 minutos. 10 minutos. Y 25 a 30 minutos a 180 se sigue. 25 a 30 minutos. Entonces a los 25 le echamos un ojo, ¿no, Tita? Sí. Vale, Hasta un diente. nos vemos ahorita que regresemos. Entonces, Tita, así es, justo recién salidito del horno, que yo creo que estuvo como 28 minutos. Más o menos. Y huele para despertar un muerto. Huele para despertar un muerto. Sí. Entonces, bueno, quedó el brownie con una capita arriba como de cheesecake nada más, esta parte de hacia arriba. Y hay que dejarlo enfriar unos 10 minutitos, no es recién salido del horno, haga luego a comerse. Así es que pues vamos a esperarnos y nos vemos en la degustación. ¿Quiénes son los que van a degustar? Exacto. Y ya estamos listos para la degustación. ¿Dónde está? Aquí está. La degustación. Me huele riquísimo. ¿Quiénes van a querer degustarlo? ¡Nosotros! Eso. Entonces, bueno, si se dan cuenta, desde luego la receta del helado no viene incluida. Esa no compran su bote de helado y se lo ponen. Por aquello del calor que se llama. ¿Cómo quedamos que se llama? Canícula. Es Calígula. el calorón que Eso. empezó el 12 de julio hasta el 20 de agosto. Hasta el 20 de agosto y que cero lluvias y que no sé qué. Entonces, todavía está un poco caliente. La verdad es que yo creo que va a quedar mucho mejor ya que esté frío. Pero, bueno, pues para azares de la degustación, Va a quedar así. va a quedar así. ¿Quién lo quiere con helado? Yo. Porque es de vainilla. Porque es de vainilla, exacto. Sí, porque quedamos que normalmente es con helado de vainilla, ¿no, Tita? Sí, fíjense Porque como, si no, que como que hace más mata neutro el sabor y no Exacto. le mata el sabor al... Sale, a ver, la primera. ¡Miau! ¡Puc! ¿En serio? Mira qué Ya, nos cara. ganamos el like. Y tenemos nuestro primer like. ¡Bravo, Muy bien, bravo! A ver, ¿estás listo? No. No. Pues listo o no, ¡ahí te voy! También con helado, ¿verdad? Sí. Sí, ya dijo que quiere la... ¿Listo? ¿Rico? ¿También? ¿Tenemos otro like? ¡Otro like! ¡Súper! ¡Bravo! Ya se lo Ya están se lo están robando. Espérate, que faltamos más. A ver, Tita. ¿Lista, Tita? Sí. Igual. Espera. Oye, qué cosa más rica, ¿eh? Sí, quedó riquísimo. A ver. Ahora tenemos muchos degustadores. Tito. ¿Rico? ¿Sí? Buenísimo. Ya tenemos otro like. Casi no se vio, pero ahí estuvo el like. ¡Oh, espérate! ¡Me toca! No, Ya se lo quieren robar. Mira. ¡Ay, espérate! Falta. Falta el chef. ¿Qué les pasa, calabaza? No manches. Está bien bueno. A ver. Qué carita haces hasta de brillo. Órale, ya nos lo robaron, Tita. Pues Ya nos lo robaron, pues ya ni modo. Ya ni modo. Pero ahora sí lo alcanzamos a probar todos. La verdad es que sí está Delicioso. súper rico. Deli. Súper buenísimo. Entonces, bueno, nos vemos ahorita en la despedida. Y con eso llegamos al final de esta receta, Tita. Misión cumplida. Misión cumplida. Delicioso. Sí fue una semana, ¿viste? Sí, ¿Te fue una acuerdas que semana, la pasada dijimos, de verdad. ¡ay, cuando se pueda! Y se pudo. Ahí se pudo. Qué bien. Y la verdad es que este postre quedó bien rico. Exquisito. Y huele la casa riquísimo, además. Si les gustó el budín de pan, este les va a gustar. Este también, por supuesto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que ya están suscritos. A los que no están suscritos, pues suscríbanse. Suscríbanse, por ahí ya saben que sale el Pónganle botoncito. like. Denle like. Exacto. Denle like, otro like.
Déjenos sus comentarios allá abajo. Ya saben que siempre nos gustan sus comentarios mucho. Siempre los Gracias leemos. a los que todo el tiempo están poniendo comentarios. Exacto. Qué bellos, qué lindos, Muchas los amamos. Gracias. ¿Y cuándo nos vemos, Tita? Pues cuando se pueda, pero procuraremos en una semana. Pues cuando se pueda, ya oyeron. Y adiós. 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 I like.